Mis padres me obligaron a dejar la universidad para cuidar de mis hermanos, que ellos sí tendrían futuro. Terminé siendo el amo de casa, cocinaba, limpiaba y cuidaba mientras ellos vacacionaban cuando según no había dinero. Un día me dejaron solo otra vez. Esa noche me fui. Pero antes, vacié sus cuentas y cancelé sus viajes. Me dijeron que la universidad podía esperar, que los pañales no se cambian solos y que si de verdad quería ser alguien, empezara por obedecer. Lo dijeron un domingo al mediodía, con la mesa llena, el aire pesado de agosto rondando los 33 grados Celsius y ese tono que suena más a sentencia que a consejo. Yo tenía 23 años, cursaba contabilidad en la Universidad de Houston Downtown y vivía con mis padres en una casa de ladrillo rojo en Cinco Ranch, un suburbio acomodado al oeste de la ciudad. Ellos trabajaban por turnos, mi madre, Sandra, en un consultorio dental en Mason Road, y mi padre, Jorge, haciendo entregas en su camioneta Tahoe color gris. Ese día, entre bocado y bocado, dejaron claro que ya no iba a ser estudiante a tiempo completo sino el encargado de la casa, porque mis hermanos sí tenían futuro y yo debía sacrificármelo para que ellos lo alcanzaran. La transición fue inmediata. Pasé de estudiar en la biblioteca del campus a levantarme antes de las 6 de la mañana para preparar desayunos y uniformes. Mateo, con 12 años, se quejaba de todo, Valeria, de 9, olvidaba siempre algo en casa, Lucas, de apenas 5, lloraba porque quería quedarse dormido. Yo los llevaba en mi viejo Corolla a la escuela y luego regresaba a limpiar baños, barrer pisos y lavar ropa hasta que quedara con ese olor a detergente barato que comprábamos en el H-E-B de Free Road. También pagaba las facturas desde la aplicación del banco, porque ellos me habían dado las contraseñas para que aprendiera a ser responsable. La ironía era que mientras yo revisaba cuentas supuestamente vacías, veía cargos de $1,200 a una aerolínea para un viaje a Las Vegas y casi $700 a un Airbnb en Nevada para descansar un fin de semana. Cuando preguntaba, mi padre no levantaba la vista del teléfono y respondía que no me metiera en lo que no entendía. Las injusticias se volvieron rutina. Yo cancelaba mis clases nocturnas para recoger a Lucas cuando la niñera fallaba, respondía a los correos de los maestros, acompañaba a Valeria a las clases de danza, preparaba cenas con pasta de $1.50 el paquete. Y me aseguraba de que todos tuvieran ropa limpia aunque tuviera que planchar a la medianoche. Un día, mientras intentaba alisar una camisa con las manos húmedas, mi madre soltó una frase que me atravesó: si no fuera por nosotros, estarías viviendo debajo de un puente. Lo dijo sin mirarme, como si fuera un hecho indiscutible. Sentí que todo el aire caliente de la casa se me metía al pecho. La gota que colmó el vaso llegó una noche cualquiera. Otra vez, dijeron que no había dinero, que tenían que ir a un congreso de trabajo, y me dejaron solo con los 3 niños. Yo sabía, porque lo había visto en su itinerario de Expedia, que ese congreso incluía cenas caras y una suite en un hotel de lujo en Las Vegas. Me quedé sentado en la cocina, con el zumbido constante del aire acondicionado y el rumor lejano de una tormenta. Fue ahí donde entendí que mi vida entera estaba hipotecada a su comodidad. Y si yo era el gerente no pagado de esa casa, iba a cerrar la caja registradora. La decisión se tomó en silencio. Tenía acceso a todo porque yo pagaba las facturas. Entré a la cuenta conjunta que estaba a mi nombre para facilitar las transferencias y moví a mi cuenta personal los $5,480 que habían salido de mis reembolsos de beca y de trabajos de medio tiempo. No toqué su salario ni sus ahorros, solo lo que me pertenecía. Cancelé los vuelos que habían comprado con mi tarjeta, esos que decían que luego me reembolsarían, y lo mismo hice con el Airbnb. Los reembolsos quedaron como crédito de viaje o se devolvieron directamente a mi tarjeta. Imprimí todos los estados de cuenta, guardé recibos y capturas de pantalla en una carpeta azul. Antes de irme, dejé una nota breve sobre la mesa: no vuelvo. No me busquen si no es por escrito. Metí en una mochila algo de ropa, el iPad de Valeria para que pudiera hacer tareas y algunos papeles importantes. Salí de la casa en plena noche, manejé con las ventanas entreabiertas sintiendo el calor húmedo de Houston y llegué hasta Montrose, al apartamento de un amigo que me ofreció su sofá.
Mientras aparcaba el Corolla frente a su edificio, sentí por primera vez en años que el silencio no me ahogaba. Aquella noche dormí sin escuchar puertas cerrándose de golpe ni voces gritándome desde la otra habitación. Y aunque sabía que las consecuencias llegarían, me invadió una calma extraña, como si hubiera recuperado algo que me habían quitado hacía mucho. Actualización 1. 2 semanas después de irme, el ruido empezó a alcanzarme. No fue de golpe, sino como un goteo insistente, llamadas perdidas a todas horas, mensajes de texto en mayúsculas, correos electrónicos con asuntos como explícate o regresa ya. Durante los primeros días no respondí nada. Apagaba el celular por horas, lo dejaba cargando en el suelo junto al colchón inflable donde dormía en el apartamento de mi amigo en Montrose, y trataba de llenar el silencio con el zumbido de un ventilador barato. Pero la noche que decidí contestar, ya sabía lo que venía. La primera llamada que respondí fue de mi madre, un miércoles a las 6:15 de la mañana. Tenía la voz temblorosa, ese tono en el que mezcla llanto con regaño, y las palabras salieron como disparos. ¿Qué carajos hiciste? Nos dejaste tirados, nos arruinaste el viaje. La escuché un momento antes de contestar. Con calma, le expliqué que todo lo que había movido estaba a mi nombre, que esos fondos venían de mis becas y de mi trabajo, que las reservas estaban pagadas con mi tarjeta y que solo había recuperado lo mío. Ella me interrumpió gritando que eso era robo, que me iba a caer la policía, que no me iba a salir con la mía. No le subí el tono. Solo dije, si quieres seguir esta conversación, que sea por escrito, y colgué. A mediodía me llamó mi padre desde un número que no reconocí. Su voz era más seca, sin tanto adorno, vas a regresar o te meto un juicio, no te hagas el vivo. Le pedí que enviara todo por escrito y le adelanté que ya tenía una carpeta digital con estados de cuenta, recibos y capturas de pantalla listos para cualquier reclamo. Esa carpeta no era improvisada, incluía compras del supermercado hechas con mi tarjeta, pagos de servicios que yo había cubierto, transferencias etiquetadas como reembolso gastos que nunca me habían devuelto. Y los correos de confirmación de los vuelos y el Airbnb que había cancelado, todos con mi nombre como titular. 2 días después, tocaron la puerta del apartamento 2 oficiales del Departamento de Policía de Houston. Dijeron que venían por un reporte de disputa doméstica. Uno era un hombre mayor, con bigote gris y paciencia de quien ha visto demasiadas peleas familiares. El otro, más joven, llevaba la mano cerca del cinturón aunque no parecía esperar problemas. Les expliqué la situación con los documentos abiertos en la mesa del comedor, las transferencias, los recibos, los registros de compra con mi tarjeta. Les mostré también los mensajes de mis padres pidiéndome que pagara cosas y luego me depositaban, con fechas y montos claros. El oficial mayor revisó todo y dijo, esto es un asunto civil, no penal. Si quieren pelear, que lo lleven a corte. Tomaron nota, me dieron una copia del reporte y se fueron. Cuando cerré la puerta, me quedé un rato apoyado en ella, sintiendo las piernas blandas. No era miedo puro, era una mezcla rara, alivio porque no podían arrestarme, pero también una presión en el pecho por saber que la guerra apenas empezaba. Esa noche me costó dormir. Me puse los audífonos, pero el ruido que escuchaba no era música, sino el eco de las frases de mi madre repitiéndose como si buscara que yo me sintiera culpable. En medio de todo, pensé en mis hermanos. No tenía forma de verlos sin romper el hielo fino que se había formado. Un viernes, mientras revisaba mi correo, vi que el iPad de Valeria todavía estaba vinculado a mi cuenta de Apple. Me llegaron 3 mensajes escritos con torpeza, esto es un infierno, mamá grita mucho y uno con un audio de Lucas diciendo mi nombre con la nariz congestionada. Me dolió como un golpe. Les respondí a través de esa misma aplicación, estoy bien. Dejé comida en el congelador con etiquetas. Llama a la tía Rosa si puedes. Te amo. No recibí respuesta, pero al menos sabía que el mensaje había salido. La tía Rosa era la hermana mayor de mi madre, vivía en Spring Branch y siempre había tenido una relación cordial conmigo, aunque no se metía mucho en los dramas de la familia. Esa noche le escribí, no puedo entrar a la casa, pero si puedes pasar a ver a los niños, te lo agradecería. Me contestó con un claro y un emoji de corazón. No quise abusar de su buena voluntad,
pero al menos tenía un adulto más al tanto de la situación. Los días siguientes traté de enfocarme en sobrevivir. Dormía en el colchón inflable, ayudaba con las compras del apartamento a cambio de quedarme y empecé a dejar currículums en supermercados, tiendas y cualquier lugar que tuviera un cartel de se busca personal. El calor de agosto en Houston me pegaba cada vez que salía a pie, con ese aire espeso que te hace sudar antes de llegar a la esquina. Comía barato, ramen instantáneo, burritos congelados, café de gasolinera. Todo costaba menos de $3 y cada gasto lo anotaba en una libreta. Mis padres seguían escribiendo, pero la frecuencia de las llamadas empezó a bajar. Cambiaron de insultos a frases pasivo-agresivas, como ya verás lo que es la vida sin nosotros o cuando te canses, aquí seguimos. No respondía. Sabía que cualquier palabra mía sería usada como prueba de que todavía estaba bajo su control. Guardaba cada mensaje y cada correo en una carpeta distinta, como si estuviera construyendo un archivo para un juicio que tal vez nunca llegaría, pero que me daba seguridad tener. Una tarde, mientras estaba en una entrevista para un turno nocturno en el H.E.B. de Alabama Street, me llegó un correo de confirmación de viaje cancelado a mi antigua dirección. No me sorprendió, era otra reserva que habían hecho con mi información. Lo borré sin responder. Esa noche, al salir del supermercado, caminé hasta Montrose Boulevard. La calle estaba iluminada con luces cálidas de restaurantes y bares, y el aire olía a comida asiática y a gasolina. Me senté en una banca, viendo pasar a la gente, y pensé que en solo 2 semanas mi vida se había reducido a lo esencial: un colchón, una mochila, un carro viejo y un montón de papeles que probaban que yo no estaba loco. Antes de dormir, escribí en mi libreta: no regresar. No negociar sin papeles. No olvidar por qué me fui. Y cerré el día con la sensación de que, aunque ellos intentaran arrastrarme de vuelta, yo ya había cruzado una línea de la que no había retorno. Actualización 2. Un mes después de irme, el ruido de las primeras semanas había bajado de intensidad, pero no había desaparecido. Si al principio eran explosiones constantes de mensajes y llamadas, ahora se habían vuelto ráfagas aisladas, como relámpagos lejanos que igual te sobresaltan. Entre esos silencios incómodos, yo intentaba armar una vida mínima y funcional con lo que tenía a mano, como si estuviera reconstruyendo una casa desde los cimientos con madera reciclada. La primera pieza fue asegurar un techo que no dependiera de favores eternos. El apartamento de mi amigo en Montrose era cómodo, pero su pareja empezaba a dar señales de incomodidad con mi presencia prolongada, y yo no quería convertirme en la versión de mis padres que se cuelga de otros. Un jueves por la tarde, después de revisar Craigslist y un par de grupos de Facebook, encontré un cuarto en un apartamento de 2 habitaciones a unas cuadras de Bessemer, por $975 al mes, con servicios incluidos y contrato flexible. El lugar era modesto, paredes color crema, una ventana que daba a un callejón donde a veces pasaban gatos callejeros, y un baño compartido con un estudiante de la Universidad de Houston que casi nunca estaba. Firmé el contrato con un depósito mínimo, moví mis pocas pertenencias en 2 viajes con el Corolla y, por primera vez en mucho tiempo, tuve una puerta que podía cerrar con llave y donde nadie me gritaba desde el otro lado. La segunda pieza fue el transporte. El Corolla, que había sido mi salvación al escapar, estaba en las últimas. Las pastillas de freno chillaban, el aire acondicionado funcionaba cuando quería y el asiento del copiloto tenía una mancha permanente de café. Lo vendí por lo que me dieron, en efectivo, y con ese dinero y un poco de mis ahorros, compré en un lote de Hillcroft un Honda Civic del 2012, color plata, 3 dueños anteriores y 128,000 millas. El vendedor me dejó probarlo por la autopista 69 hasta Midtown y, aunque no era un lujo, el aire enfriaba rápido y el motor sonaba parejo. Pagué $7,600, sin financiamiento, y salí de ahí con la sensación de que, al menos en ese aspecto, estaba invirtiendo en paz mental. La tercera pieza fue el trabajo. Después de varias entrevistas fallidas, me contrataron en el H.E.B. de Alabama Street, turno nocturno, reponiendo productos lácteos y jugos. El pago era de $16.25 la hora, suficiente para cubrir renta, gasolina, comida y algo de ahorro. Mi rutina se volvió simple:
dormía de día, iba al trabajo al caer la tarde, organizaba cartones de leche y bandejas de yogurt hasta la madrugada, y regresaba en el Civic por calles casi vacías, con la radio encendida y el aire frío golpeándome la cara. Lo bueno de ese turno era que no había clientes que me preguntaran dónde estaba tal o cual producto, lo malo, que el silencio del supermercado vacío a veces me dejaba demasiado tiempo para pensar. Mientras yo armaba mi vida pieza a pieza, la casa de mis padres parecía desmoronarse sin mi mano invisible. No es que tuviera espías, pero la información llegaba sola, como si todo quisiera encontrarme. Mateo me escribió desde el Chromebook de la escuela diciendo que había llegado tarde varias veces porque nadie revisaba su alarma. Valeria me contó, en un mensaje breve, que había faltado a danza porque no encontraron su malla limpia. Lucas, en un audio cortado, me dijo que estuvo 2 días con fiebre y que la vecina de enfrente fue quien le dio sopa. No era que yo quisiera saberlo, me dolía cada palabra, pero era imposible ignorar que lo que ellos habían llamado ayuda doméstica era, en realidad, el trabajo que mantenía la casa funcionando. Decidí reforzar un poco esa red. Le escribí a la tía Rosa otra vez, esta vez con más detalle. Le pedí que, si podía, pasara por ahí de vez en cuando sin anunciarse, solo para asegurarse de que los niños estuvieran bien. Me dijo que lo haría, pero que no podía prometer que no se metería en problemas con mi madre. Le agradecí igual, a esas alturas, cualquier adulto presente era mejor que ninguno. El contacto con mis padres, en cambio, se mantuvo frío y estrictamente por escrito. Después de que aparecieron en mi puerta con la policía, dejé claro que cualquier cosa que quisieran decirme debía llegar por correo electrónico. A las pocas semanas, recibí el primer mensaje que no era amenaza directa, pero que igual estaba cargado de manipulación: ven este sábado, viene tu abuela de Bronzeville y no vamos a quedar mal. Lo leí varias veces. Pensé en ir, por mi abuela, pero luego recordé que esa sería la grieta perfecta para que volvieran a meterme en la casa. Respondí con un texto largo y medido. Les expliqué que no cuidaría a los niños, que no limpiaría, que no firmaría nada, y que cualquier contacto sería por escrito. La respuesta de mi padre fue de 3 palabras: no seas ingrato. No contesté. En el trabajo, mientras colocaba galones de leche a $3.49 y acomodaba yogures en oferta, esa frase me venía a la cabeza una y otra vez. No seas ingrato. Era como si todo lo que había hecho, años de cuidar, limpiar, pagar cuentas, no valiera nada porque me atreví a salirme del guión. Hubo un momento, entre cajas de mantequilla y jugo de naranja, en el que sentí ganas de llorar. No pude. Algo dentro de mí se había endurecido demasiado como para permitirlo. Empecé a llevar un diario en mi celular. No era nada poético, solo anotaciones rápidas. Dormí 4 horas, Mateo pidió quedarse, Valeria preguntó por el Civic. Me ofrecieron horas extra. Era mi manera de recordarme que estaba avanzando, aunque fuera a pasos pequeños. También comencé a buscar cursos para retomar la universidad. Sabía que no podía volver de inmediato a mi antiguo campus, pero Houston Community College ofrecía 2 materias que podía pagar de contado y que me acercarían a completar mi carrera. Me inscribí. El día que me llegó el correo de confirmación de inscripción, salí a manejar sin rumbo, solo para sentir el aire entrando por las ventanas. Terminé en un estacionamiento vacío cerca de Midtown, viendo el tren ligero pasar. En ese momento, entendí que cada pieza que estaba poniendo en su lugar no solo me estaba alejando de ellos, sino acercando a una versión de mí que había estado dormida durante años. Y aunque las noches seguían siendo largas, y las llamadas de mis padres todavía aparecían en la pantalla de vez en cuando, ya no me sentía atrapado. Tenía un cuarto con llave, un carro que arrancaba sin quejarse, un trabajo que me pagaba lo justo y un plan para volver a estudiar. No era la vida perfecta, pero era mía. Y eso, después de todo lo que había pasado, ya era una victoria. Actualización 3. 3 meses después de la noche en que me fui, la guerra con mis padres tomó un giro distinto. Dejaron de insistir con llamadas y mensajes sueltos para pasar a algo más formal, o al menos eso creyeron ellos. Una mañana de viernes, mientras revisaba mi correo en el cuarto de Montrose, encontré un sobre grueso con mi nombre escrito a mano.
Venía por correo certificado y, al abrirlo, lo primero que vi fue una hoja membretada con tipografía pomposa, de esas que intentan intimidar solo por verse profesionales. Era una carta redactada por un abogado de oficina de centro comercial, reclamando restitución por sustracción y retorno de fondos mal habidos. Decía, en resumen, que había retirado dinero de la cuenta de mis padres sin permiso y que, si no lo devolvía en un plazo de 10 días, procederían con una demanda. Me quedé sentado un buen rato con el papel en las manos, sintiendo como la mezcla de rabia y cansancio me subía a la garganta. No me asustaba tanto la amenaza de demanda como la desfachatez de disfrazar de robo lo que en realidad había sido recuperar mi propio dinero. Pero sabía que no podía contestar con un simple no. Necesitaba un contraataque limpio y documentado, algo que dejara claro que no iba a dejarme pisotear otra vez. Ese mismo día pedí una cita en Lone Star Legal Aid, una organización que ofrece asesoría gratuita en el centro de Houston. Me atendió una abogada menuda, con cabello corto y lentes finos, que hablaba con una calma que contrastaba con el nudo que yo tenía en el pecho. Le conté todo desde el principio, cómo me habían obligado a dejar la universidad para cuidar de mis hermanos, cómo me encargaban la casa entera mientras ellos viajaban, cómo pagaba con mi tarjeta compras y reservas que ellos decían reembolsar después, y cómo había retirado de la cuenta solo lo que venía de mis becas y mi trabajo. Ella me escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que me hizo sentir como si me encendieran una luz: pongamos precio a su tiempo. Me pidió que desglosara mis tareas durante el último año y medio, cuántas horas al día cuidaba a los niños, cuántas pasaba limpiando, cocinando, pagando cuentas, manejando para llevar y traer, y resolviendo problemas domésticos. Hicimos los cálculos usando el salario mínimo de Texas, $7.25 por hora, más horas extra. El resultado fue brutal, más de $30,000 en trabajo no remunerado. Y eso sin contar el dinero en efectivo que mis padres recibieron gracias a mis becas y trabajos de medio tiempo. Con esa base, la abogada redactó una carta de respuesta. En ella, se explicaba que yo no solo no les debía nada, sino que ellos me debían a mí. Incluía copia de los estados de cuenta, capturas de los mensajes pidiéndome que usara mi tarjeta y un resumen detallado del valor económico de mi trabajo doméstico no pagado. La propuesta era simple: yo renunciaba a demandarlos por robo de salario y por el uso indebido de mis fondos a cambio de que me entregaran $12,000 y firmaran un acuerdo de no contacto. Si aceptaban, todo quedaba ahí. Enviamos la carta y esperamos. La respuesta llegó en forma de un correo furioso de mi madre, lleno de insultos y frases dramáticas: no puedo creer que seas capaz de esto, te estás dejando envenenar por extraños, eres una vergüenza para esta familia. No respondí. 2 semanas después, sin embargo, recibí un mensaje mucho más corto, esta vez de mi padre: hablamos. Wells Fargo de Bestheimer. 4 de la tarde. Fui puntual. Entré al banco con la carpeta azul bajo el brazo, la misma que había usado para la policía, y lo vi sentado en una mesa junto a un ejecutivo. No hubo abrazos ni saludos. Me entregaron un cheque de caja a mi nombre por $12,000. Yo puse sobre la mesa 2 copias del acuerdo de no contacto, revisado por la abogada, y un recibo donde constaba que aceptaba ese dinero como liquidación total de cualquier reclamo pendiente. Firmamos los 2 documentos. Él no dijo nada, solo me dio la mano con un gesto rápido y seco. Al salir, la luz de la tarde me dio de lleno en la cara y sentí que las piernas me flaqueaban. Caminé hasta el Civic como si llevara en la mochila algo mucho más pesado que papeles y un cheque. No sabía si estaba feliz, aliviado o simplemente agotado. Paré en un camión de tacos al pastor en Richmond Avenue y pedí un plato con todo. Costó $9 y, mientras el jugo de la carne me chorreaba por los dedos, sentí que se me humedecían los ojos. No era por el picante. Era porque, después de meses de tensión, tenía en mis manos algo que podía traducirse en seguridad real. Esa noche no deposité el cheque. Lo pegué en la puerta del refrigerador con un imán del supermercado, como si fuera un trofeo silencioso. Lo miré cada vez que abría la puerta para sacar un vaso de agua o una cerveza barata. Me dormí tarde, imaginando las cosas que ese dinero podría significar: pagar un semestre entero por adelantado,
dejar de preocuparme por si el carro se descomponía, comprar un colchón decente. Al día siguiente, fui al banco y deposité todo. Lo primero que hice fue ir al campus del Houston Community College y pagar la matrícula del semestre completo. Salí de ahí con un recibo que guardé como si fuera un pasaporte. El resto lo dejé en mi cuenta de ahorros, prometiéndome que no lo tocaría salvo para emergencias o para invertir en mis estudios. Ese acuerdo, aunque no borraba todo lo que había pasado, me dio algo que no había sentido en mucho tiempo: control. No era solo el dinero, era el hecho de que ellos habían tenido que ceder. Por primera vez, la narrativa no la dictaban ellos. No era regresaste porque entendiste tu error ni hicimos las paces por el bien de la familia. Era un documento firmado, con testigos, que decía claramente que no podían acercarse a mí ni reclamar nada más. Claro que eso no significaba que hubieran aceptado la derrota en silencio. Un par de días después, mi madre me mandó un mensaje de voz: esto no se queda así. Lo borré sin escucharlo entero. No tenía intención de entrar en un nuevo ciclo de acusaciones. Aprendí que a veces la venganza más efectiva no es gritar tu victoria, sino seguir caminando como si el otro no existiera. Con el semestre pagado y mis gastos cubiertos, empecé a ajustar mi vida de manera más cómoda. Cambié el colchón inflable por uno de tamaño matrimonial que encontré en oferta, compré una cafetera que hacía el café lo bastante fuerte como para aguantar mis turnos nocturnos. Y mandé a hacer un juego de llaves extra del Civic. Pequeñas cosas que antes me parecían lujos ahora eran simples herramientas para seguir adelante. En el supermercado, mientras acomodaba cajas de leche a $3.49 y bandejas de yogurt griego en oferta, me di cuenta de que algo en mi postura había cambiado. Ya no me movía encorvado, esperando el próximo golpe. Caminaba más erguido, como si cada paso fuera una prueba de que no me habían quebrado del todo. Y aunque sabía que todavía podían aparecer nuevos intentos de arrastrarme a su drama, también sabía que, esta vez, estaba preparado para responder con algo más que palabras. Actualización 4. 6 meses después de la noche en que me fui, mi vida había tomado una forma tan distinta que, a ratos, me costaba recordar cómo era vivir pendiente de los gritos desde la otra habitación o de los horarios de los demás. La rutina se había asentado como un mueble viejo pero firme: 3 materias en Houston Community College, turno de mañana en la BAC de Gulfton haciendo trabajos contables como freelance. Y fines de semana en el HEB para mantener un ingreso extra. El Civic seguía rodando sin quejarse, aunque le había cambiado las llantas por $410 porque la autopista 59 no perdona, y mi estudio en Montrose, pequeño. Paredes color crema y una ventana con vista a un árbol que parecía estar siempre a punto de caerse, empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Emocionalmente, el silencio había dejado de ser un enemigo. Al principio, me daba miedo. Me hacía sentir como si estuviera a punto de perder algo. Pero ahora lo habitaba como se habita un cuarto propio, sin pedir permiso, sin miedo a que alguien abriera la puerta de golpe. Mis padres no se habían comunicado directamente desde el día que firmamos el acuerdo, salvo por un par de correos de mi madre con frases vagas que nunca respondí. Pensé que el pacto de no contacto funcionaba, hasta que una tarde de viernes, mientras revisaba una hoja de cálculo en el escritorio, recibí un mensaje de Mateo desde el Chromebook de su escuela. ¿Puedo quedarme contigo 2 semanas? No soporto los gritos. Me quedé leyendo la frase varias veces, sintiendo ese peso en el pecho que solo te dan las cosas que no puedes ignorar. No había tono de queja adolescente ni dramatismo exagerado, era un pedido directo, como quien busca aire. Le respondí que sí, pero con reglas claras, horarios, tareas hechas, respeto en la casa. Lo recogí esa misma tarde en la acera frente a su escuela, a 23 millas de Montrose. Llevaba una mochila medio rota, unos tenis gastados y una mirada que no sabía si era de alivio o de culpa. De camino a casa pasamos por Academy y le compré unos tenis nuevos por $49. Después lo llevé a comer a Whataburger. Cuando llegó su hamburguesa, se la comió en silencio, como si masticar fuera la única manera de no hablar. Esa noche, lo vi dormir en el sofá cama del estudio. La mandíbula relajada, los hombros sin tensión. Me quedé mirándolo un rato,
preguntándome cuántas noches había pasado apretando los dientes para no llorar. Sentí una mezcla rara de orgullo por haberlo sacado, aunque fuera por un tiempo, y de rabia por saber que a los 13 años ya conocía ese tipo de agotamiento. Al día siguiente, mi madre publicó en Facebook un párrafo pasivo-agresivo, sin nombres pero con todas las referencias posibles: triste es criar hijos que luego te dan la espalda y hasta te roban. Dios sabe la verdad. Me enteré porque me etiquetaron en los comentarios indirectos de una prima. No contesté en público. En cambio, abrí la carpeta azul en mi computadora, la misma donde guardaba todo, y armé un documento con fechas, cifras, capturas de pantalla de mensajes donde me pedían que pasara mi tarjeta y luego me depositaban fotos de recibos a mi nombre, y hasta la imagen del cheque de caja de $12,000 junto al acuerdo de no contacto que ellos firmaron. No lo publiqué en redes, lo envié por correo a la tía Rosa, a un par de primos y a mi abuela. No incluía todo el barrio, solo a quienes, sabía, podían escuchar otra versión antes de tragarse la suya. Hubo silencio unos días. Luego empezaron las llamadas perdidas, esta vez de números desconocidos, y un mensaje de voz de mi abuela desde Bronzeville: hijo, el que cuida merece cuidado. Aquí estoy. Me quedé sentado en la cama escuchando esa frase una y otra vez, sintiendo que me devolvía un pedazo de algo que había perdido hacía años. En paralelo, Valeria me escribió un sábado pidiéndome si podía ir a estudiar a mi casa para concentrarse sin ruido. Le dije que sí. Llegó con su cuaderno de danza, un termo de agua y una sonrisa tímida. Estuvimos toda la tarde en silencio, ella leyendo y yo revisando cuentas de la BAC. Cuando se fue, me dejó en el escritorio un dibujo, nosotros dos y Mateo sentados en un banco del parque, con Lucas en medio sujetando un globo. Lo pegué en la pared junto a mi calendario de clases. Lucas, el más pequeño, no podía venir solo, pero me mandó un audio a través del iPad de Valeria. Eran apenas 30 segundos de chistes malos y risas, como si estuviera intentando recordarme que todavía era un niño. Lo escuché varias veces antes de dormir. El acuerdo legal me protegía de cualquier acercamiento hostil, pero no podía protegerme del ruido indirecto. Un domingo por la noche, Jorge me envió un correo breve: necesitamos hablar. Lo ignoré. El pacto dice lo que dice, y yo no pensaba romperlo. Aprendí que muchas veces, cuando uno mantiene los límites sin moverse, el otro empieza a empujar para ver si ceden. Yo no iba a ceder. Pese a todo, mi vida en Montrose seguía creciendo en pequeñas formas. Compré una bicicleta usada para moverme por el barrio, empecé a correr en las mañanas por el parque Buffalo Bayou. Y descubrí un café pequeño en Bessemer donde podía sentarme con mi laptop y trabajar sin que nadie me interrumpiera. El dueño, un hombre mayor con acento del Medio Oriente, me saludaba siempre como si nos conociéramos de toda la vida. Las noches eran más tranquilas que nunca. A veces, después de trabajar el turno de fin de semana en el supermercado, Mateo y yo nos sentábamos en la cocina a comer cereal a medianoche. Hablábamos poco, pero el silencio era cómodo. Sabía que no podía reemplazar lo que él había perdido en esa casa, pero al menos podía darle 2 semanas de respiro, un lugar donde no tuviera que andar con el cuerpo en alerta. Cerré esa etapa con un domingo sin compromisos, el primero en años. Dormí hasta tarde, hice pancakes con mezcla barata de $2.49 y llevé a Mateo al Hermann Park. Caminamos entre los senderos, vimos a los patos persiguiendo migas y nos sentamos en la hierba. El sol estaba suave, el viento traía olor a tierra húmeda. Pensé que, tal vez, la paz también era algo que se aprendía. Y que yo estaba, por fin, empezando a aprenderla. Actualización final. Un año después de la noche en que cerré la puerta de la casa en Cinco Ranch, mi vida no solo era distinta, era mía de principio a fin. Ya no había un colchón inflable en la esquina de un cuarto prestado, ni días enteros organizados alrededor de las necesidades y caprichos de otros. Ahora tenía un estudio propio cerca de la University of Houston, un calendario de clases colgado en la pared, y la sensación, todavía rara, de que cada hora que vivía me pertenecía. Ese año había sido un maratón de piezas pequeñas encajando. Pasé de 2 materias sueltas en Houston Community College a transferirme oficialmente a la U.
Con especialidad en contabilidad y un scholarship parcial que conseguí gracias a un ensayo que escribí sobre el valor económico del cuidado no pagado. El texto, que para mí era una simple catarsis, terminó ganando un concurso interno. Una de las profesoras me dijo que había llorado leyéndolo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que contar mi historia no era una queja, sino una forma de ponerle nombre a algo que muchos viven en silencio. El trabajo también cambió. Dejé el turno nocturno en el H.E.B. para mantener solo el de fines de semana, en Caja Express, donde escaneaba compras, preguntaba si querían bolsa y veía pasar a la ciudad en pequeñas dosis. Entre semana trabajaba en la BAC de Gulfton haciendo cuentas y presupuestos a $22 la hora. Era un empleo flexible, lo bastante estable para cubrir todos mis gastos y guardar algo cada mes. Incluso pude abrir una cuenta de ahorros dedicada solo a emergencias, algo que antes parecía un lujo inalcanzable. Mateo se había mudado conmigo de forma legal después de que la consejera de su escuela documentó ausencias y entregó un informe que mis padres no pudieron refutar. Firmaron el consentimiento a regañadientes, probablemente para evitar problemas mayores. Con él, la casa se llenó de pequeños ruidos, el abrir y cerrar de la nevera, el teclado de su laptop mientras hacía tareas y alguna que otra carcajada viendo videos en YouTube. Valeria venía los sábados a estudiar o simplemente a pasar la tarde. Lucas, aunque demasiado pequeño para quedarse, me mandaba audios y dibujos, coches imposibles, personas con cabezas enormes, soles que ocupaban medio papel. Yo les repetía a los tres lo mismo cada vez: su trabajo es ser niños, no salvar adultos. Del lado de mis padres, las noticias me llegaban de forma fragmentada. La tía Rosa me contó que habían tenido que cancelar un viaje a Orlando, vuelos con Southwest desde Hobby, porque no había dinero. Me lo dijo casi riendo, como si entendiera la ironía. La confirmación del viaje, por error, llegó a mi antiguo correo vinculado a ciertas reservas. Lo borré sin responder. No había satisfacción ruidosa en verlo, era más bien una sensación tranquila, como comprobar que la vida cobra cuentas sin que uno tenga que empujar. En lo legal, no hubo más intentos de romper el acuerdo. Creo que entendieron que cualquier movimiento en falso sería documentado y respondido. A veces, sin embargo, el ruido indirecto seguía. Un comentario perdido en redes sociales, una indirecta en una reunión familiar a la que yo no asistía, un mensaje de algún primo repitiendo frases suyas. Aprendí a dejarlos pasar. No todos los golpes merecen respuesta, y menos cuando respondes con tu vida entera en marcha. El dinero del acuerdo, los $12,000, lo usé con cuidado. Una parte fue para pagar matrícula por adelantado, otra para el depósito del estudio cerca de la universidad, y el resto lo dejé intacto para un plan que venía pensando desde hacía meses. La idea me había llegado una tarde en el German Park, viendo a Mateo y Valeria alimentar patos. Pensé en cuántas veces nos habían prometido un viaje familiar que nunca llegó porque no había dinero, mientras yo veía cargos a hoteles y vuelos para ellos solos. Así que, cuando apareció una oferta de 3 días en Disney por $79 diarios, no lo dudé, compré 3 boletos, uno para cada uno de nosotros. No lo anuncié con fanfarria. Se lo contaría a Mateo y Valeria cuando la fecha estuviera cerca, como quien guarda un regalo que sabe que no solo es diversión, sino una manera de reclamar un pedazo de infancia que nos debían. Mi día a día se volvió un equilibrio entre estudios, trabajo y algo que no había tenido en años: tiempo libre. No eran lujos extravagantes, sino cosas simples que antes parecían imposibles: tomar un café sin mirar el reloj, pasar la tarde leyendo en el parque, cocinar para mí sin que alguien más me dijera qué y cómo hacerlo. Los domingos, a veces, invitaba a Mateo y Valeria a comer pancakes o waffles. Poníamos música, hablábamos poco y reíamos mucho. Era extraño cómo esos pequeños rituales se sentían más familiares que cualquier Navidad en la casa de mis padres. En algún momento, mi madre me escribió un correo breve: tu abuela dice que te llame. Lo pensé varios días antes de hacerlo. Cuando finalmente marqué, su voz sonó igual que siempre, firme pero cálida. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había escuchado cosas feas pero que ella sabía que no todas eran ciertas. Le conté que estaba estudiando,
que trabajaba, que había aprendido a hacer pancakes esponjosos y que pronto me iría de viaje con Mateo y Valeria. Rió como si pudiera verme sonreír. Colgamos sin promesas grandilocuentes, solo con un cuídate mucho que me dejó el corazón tibio. El último día de ese año, me encontré sentado en el porche del estudio, viendo la ciudad tendida bajo el calor húmedo que no perdona ni en diciembre. Pensé en todo lo que había pasado, en la noche que me fui, en la carpeta azul con pruebas, en el cheque pegado en el refrigerador, en los tacos de $9 con jugo escurriendo por mis dedos. En los silencios que aprendí a habitar. No hubo un gran final con gritos ni platos rotos. La justicia, en mi caso, fue más bien un proceso lento, hecho de límites claros, pasos firmes y la decisión consciente de no volver atrás. En Houston, la humedad lo empapa todo. Lo bueno y lo malo. Pero también hace que las cosas crezcan. Yo crecí. Y aquella noche en que vacié mis cosas, cancelé sus viajes y cerré la puerta detrás de mí, no solo me fui, empecé, sin saberlo, la vida que ahora vivo. Una vida que, por fin, me pertenece por completo.